Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Normas para la Depuración y Sinceramiento Contable. Mi nombre es Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad, y estaré a cargo de la moderación de esta conferencia. Hoy estamos aquí como parte de las acciones de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de fortalecer las capacidades de los usuarios en relación al tema de depuración y sinceramiento contable. Ello en el marco del proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, daremos pase a nuestra expositora, Paola Guamaní Charagua, especialista de la Dirección de Normatividad, quien desarrollará los siguientes temas: normas y proyectos para la depuración y sinceramiento contable, así como la lista de indicios de errores para la formulación del plan de depuración y sinceramiento. Adelante, Paola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos ha tocado por la tarde llevar a cabo esta charla que trata sobre las normas y proyectos vinculados a la depuración y sinceramiento contable. Este es un proceso que ya no es ajeno a todos los que nos están escuchando. Y pues es importante poder repasar las principales disposiciones, por ahí algunas consultas y también mencionar los proyectos que viene desarrollando la DGCP en el marco de este proceso de implementación en lo que refiere a la etapa preparatoria, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a poder ver este repaso, ¿no? Y esperamos pues de que pueda contribuir, ¿no? Y permitir un mejor entendimiento de las normas que se vienen emitiendo y los proyectos a futuro. Ok. Bueno, como les adelantaba, ¿no? El objetivo de la charla de hoy viene a ser revisar estas principales disposiciones de las normas emitidas y de los proyectos normativos que están vinculados a la depuración y sinceramiento contable. Todo esto en el marco de la etapa preparatoria para el proceso de implementación gradual de las NIC-SP en nuestro país. ¿Ok? Y para ello se ha preparado la siguiente agenda, una agenda que consta de 5 puntos para hacer este review de todas las normas, ¿no? Y vamos a empezar hablando acerca de la implementación de las NIC-SP en esta etapa preparatoria, donde nos encontramos, ¿no? En esta etapa. También en el segundo punto vamos a mencionar acerca de las normativas publicadas, o sea, la normativa que se ha emitido ya la DGCP para la depuración y sinceramiento contable. En un tercer punto abordaremos los proyectos normativos vinculados a la depuración y sinceramiento contable. Posteriormente, hablaremos sobre una lista proyectada de indicios de errores para la elaboración de la programación inicial, y esto también yendo ya en línea con lo que sería nuestra próxima publicación, ¿no? Que es el instructivo para lo que refiere el PDS, lo que viene a ser el plan de depuración y sinceramiento, que también vamos a abordar. Y finalmente, algunas conclusiones respecto de toda la normativa y los proyectos que la DGCP viene elaborando. Ok, entonces, sobre la implementación de las NIC-SP en esta etapa preparatoria, podrán reconocer este esquema, ¿no? Que ya está bastante familiarizado, ¿no? Con todos nosotros, donde nos refiere pues todo el proceso, el esquema de todo el proceso de implementación de las NIC-SP, pero en particular mencionar pues que en la actualidad nos encontramos en la etapa preparatoria, ¿verdad? Y esta etapa preparatoria va desde dos frentes, ¿no? Desde el frente de la DGCP como ente regulador, ¿no? Que emite las normas que van a poder acompañar todo este proceso, y por otro lado,
el frente de las entidades, ¿no? De las entidades que tienen que tomar estas disposiciones para poder llevarlas a cabo y poder cumplir con los objetivos, ¿no? De lo que implica una, en este caso, como etapa preparatoria, depuración y sinceramiento de saldos contables. Entonces vemos que por parte de la DGCP hay una preparación normativa, ¿no? Lo podemos ver en la línea, en la flecha de color morado. Y por parte de las entidades es pues una, ya viene a ser la acción, ¿no? La depuración contable, a partir de la regulación actual, ¿no? Siempre tomando de referencia nuestro marco actual. Estamos aquí hablando de los BCGA. Más adelante vamos a poder un poco más abordar el detalle que, este detalle que digamos, ha sido tema de varias consultas que nos han hecho llegar a la dirección. Esta etapa preparatoria, como lo indicaba, que es de dos frentes, ¿no? De acuerdo al esquema que se muestra, ¿no? Termina en lo que viene a ser la fecha de adopción, ¿no? Entonces, esta primera fecha de adopción, donde inicia la etapa de adopción propiamente, tiene un primer momento que viene a ser la transición, ¿no? Y en esta transición, obviamente, también van a haber disposiciones específicas para poder llevar a cabo. En ese sentido, esta transición ya vendría a ser lo que es la aplicación de la adopción, mejor dicho, de las normas, y posterior a ese periodo de transición vendría a ser la aplicación en pleno de las NIC-SP. Ok, entonces la ubicación, ¿no? Vendría a ser en esta primera parte, en la parte izquierda de la pantalla. Estamos tanto la DGCP como las entidades, estamos en esta parte del proceso, ¿no? Y como lo comentaba, ¿no? En esta etapa preparatoria, ya de forma adelantada, ya la DGCP había realizado preparaciones normativas, ¿no? Que van en línea con este proceso de depuración y sinceramiento contable, que no es más que preparar, digamos, el terreno, limpiar la casa, como dicen muchos, para poder llevar a cabo la adopción propiamente de las NIC-SP. Entonces, la DGCP, en el cuadro que ustedes pueden ver, ¿no? En la línea de tiempo, viene preparando ya normas desde antes, incluso, de que las entidades puedan empezar a realizar sus primeros entregables, ¿no? Justamente para preparar y acondicionar la normativa que va a ser necesaria para llevar el proceso. Así también, la DGCP viene implementando algunas acciones y va a seguir implementando algunas acciones de seguimiento para efectos de acompañar todo el proceso. ¿Ok? Y bueno, por su parte, las entidades reguladas, que vienen, que en este caso son las protagonistas, ¿no? del proceso, van a poder llevar a cabo la depuración y sinceramiento contable en cada una de las entidades. Y hablar acerca de el proceso de implementación de NIC-SP y de esta etapa preparatoria también nos llama a poder basarnos en las leyes que acompañan este proceso. Y aquí estamos hablando de la Ley de Presupuestos, la 31084 del sector público, que en una disposición, en la disposición complementaria final, menciona que las entidades quedan autorizadas a destinar recursos para financiar la implementación de las NIC-SP conforme a las disposiciones de la DGCP. Entonces, esta autorización que marca la Ley de Presupuesto para el 2021 denota un compromiso, ¿no? Y además que marca la pauta para llevar a cabo el proceso en nuestro país. Nos estamos refiriendo al proceso de implementación, ¿no? Y es así que, siendo consecuente con esta norma, que claro, es de
temporal, ¿no? Porque aplica para el 2021. En consecuencia, con ello, también para efectos del presupuesto del sector público del 2022, en la Ley 31365, se ha contemplado la 50ª disposición complementaria final, ¿no? Donde también enfatiza acerca de la autorización o la autorización que tienen las entidades para poder financiar esta implementación de las NIE-SP, puntualizando de que es para efectos de esta etapa preparatoria y la etapa de adopción, que pueda disponer de acuerdo a lo que norme la DGCP, ¿no? En ese sentido, esta vendría a ser la base legal, ¿no? A nivel de leyes, ¿no? Que va a poder acompañar todo este proceso hasta el 2022, ¿verdad? Muy bien, entonces, la base de este proceso, como les mencionaba, ¿no? También es importante aquí indicar todos los desarrollos normativos que ya se han desarrollado, que se han mencionado, perdón, que se han publicado en lo que va de todo este año, ¿no? Y podemos aquí mencionar la RD10 del 2021, ¿no? Que se aprueba el set o la edición del 2020 de las NIC-SP, además que también marca y menciona, enfatiza lo que es a qué se refiere, ¿no? Cuando indica en el decreto legislativo 1438, a qué se refiere como función de la DGCP poder estar actualizado a los estándares internacionales, haciendo referencia obviamente a las NIC-SP, ¿no? Se hace ese énfasis para poder precisar y a fin de ello poder aprobar estas NIC-SP edición 2020, considerando una implementación de forma gradual, ¿no? Una adopción de forma gradual. Esto es importante porque va a marcar, ¿no? y define el ámbito normativo que va a aplicarse para efectos del proceso de depuración y sinceramiento. También más adelante vamos a mencionar ello. Posterior a eso, la RD11, ¿sí? La RD11 del 2021, publicada en julio, ¿no? A inicios de julio, mencionaba la directiva sobre lineamientos administrativos del proceso, ¿no? Y entonces aquí ya marca el inicio para el proceso. Aquí vamos a ver las pautas, ¿no? Para poder llevar a cabo el proceso, y todo lo que implica el funcionamiento de este proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Vamos también a abordar en los siguientes slides un poco más para hacer un repaso de qué es lo que incluye cada una de estas normas, ¿no? Posterior a ello, en la línea de tiempo, vemos en la misma RD11 también se aprueba el instructivo, el primer instructivo respecto de la depuración y sinceramiento, que refiere a la declaración de inicio, ¿no? Y la conformación de comisiones, es decir, cómo las entidades cuáles son las formas, los plazos para que puedan llevar a cabo y remitir la información de la declaración de inicio de las acciones de depuración y sinceramiento y también la conformación de sus comisiones, ¿no? De acuerdo al tipo de entidad, en la que se encuentra, ¿no? En la misma línea de tiempo, la RD número 12, ¿sí? Ya se publica el instructivo para la elaboración del diagnóstico, ¿no? Y bueno, aquí pues se van a desarrollar en este instructivo cuáles son las disposiciones para poder llevar a cabo esta elaboración, ¿no? Y entonces aquí hablamos de elaborar un diagnóstico que pueda brindar a las entidades, ¿no? Una evaluación de cuáles son aquellas cuentas que van a merecer un proceso de depuración y sinceramiento, ¿no?
Y también ahí hablaremos de cómo es el proceso, cuál es digamos, el requerimiento que ha solicitado la DGCP, ¿no? Para que las entidades puedan realizar esta evaluación. Hablábamos de una estructura, ¿no? De un informe del diagnóstico que tiene una estructura con requisitos mínimos y sobre todo mencionábamos o se adjunta una tabla, ¿no? Es un anexo donde se pueden ver, digamos, a partir de la identificación de las cuentas y otros datos adicionales, cómo las entidades van a marcar sus resultados respecto de este diagnóstico, a fin de que puedan ya entrar a poder formular su plan de depuración y sinceramiento, ¿no? Que es uno de los próximos proyectos. Entonces, posterior a la RD número 12, ¿sí? Ha seguido la RD 013 del 2021. Esta RD marca pues la directiva sobre los lineamientos contables para pasivos, ¿no? Esta directiva que tiene, si ustedes pueden ver en la denominación, tiene un peso similar a la directiva de lineamientos administrativos, ¿no? Y lo explicábamos en las capacitaciones iniciales que diéramos sobre los lineamientos administrativos y todo el proceso que viene a ser de la implementación, que la DGCP se vale, ¿no? De poder desarrollar diferentes tipos de documentación. En este caso, las directivas marcan, a diferencia de los instructivos, marcan una connotación de disposiciones que van a mantenerse en el tiempo. Claro está, de precisar algunas cosas, se cambiarán, pero la tendencia es poder mantenerlas en el tiempo, ¿no? A diferencia del instructivo, que son disposiciones bastante temporales, ¿no? Que son disposiciones específicas, ¿no? Que refieren a las formas y plazos, ¿no? Son más, como dice, son bastante específicas, a diferencia de los lineamientos generales que nos brindan las directivas, ¿no? Y bueno, finalmente, la DGCP viene ya, estamos a puertas de poder publicar el proyecto, este proyecto de la RD del instructivo para el registro, cierre y presentación del PDS, ¿no? Lo conocen o muchos han hablado acerca de el instructivo del PDS, ¿no? Y bueno, acá ya estamos un poco adelantando de cuál sería la denominación de este instructivo, ¿no? Está todavía, claro, en proyecto, pero está bastante avanzado, entonces esperamos que en los próximos días o tal vez semana pueda ya salir a la luz, ¿no? Este proyecto del instructivo del PDS. Asimismo, también, como dicen, ¿no? Los noticieros también viene. Asimismo, también se está proyectando los lineamientos contables de PPE e intangibles, ¿no? Y los lineamientos contables de otros activos para poder completar, ¿no? y cerrar todos los lineamientos contables de las cuentas de activos y de pasivos, ¿no? Entonces, estos lineamientos contables, así como los lineamientos de pasivos que ya se han publicado a través de la directiva 013, perdón, de la directiva que aprobó la RD 013, son pues necesarios para poder acompañar el proceso de la ejecución, de la ejecución de las acciones por parte de las entidades en este proceso, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta el marco contable que actualmente está vigente, ¿no? Ya precisaremos ello en los siguientes slides. Ok, mencionado esta línea de tiempo que forma parte de la etapa preparatoria, ahora sí, en nuestro segundo punto vamos a mencionar y a desarrollar cuál es la normativa publicada para la depuración y sinceramiento contable. Ya les adelantaba un poquito más, ¿no? Respecto de
cada una de las normas que ya se han emitido, ¿no? Vamos a hacer un repaso y vamos a mencionar las disposiciones principales, ¿no?, de cada una de estas normas de depuración y sinceramiento contable. Y para hacerlo también un poco más entretenido, vamos a mencionar algunas de las consultas que nos han llegado a partir de los sectoristas y otras plataformas, ¿no? Entonces, a ver, los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable, ¿no?, que se publicaron bajo la RD 011, lo que va a marcar, pues, son todas las pautas generales para poder llevar a cabo el proceso de depuración y sinceramiento, y poder también definir cómo va a ser el funcionamiento de ese proceso, ¿no? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo se van a organizar las entidades? ¿Cuál es la estrategia, ¿no? Entonces, todo ello ustedes lo pueden ubicar en esta normativa de lineamientos administrativos, ¿no? Y mencionábamos 4 puntos importantes de esta normativa que vienen a ser la autoridad a cargo, ¿no?, que menciona, pues, la actuación que tiene el titular de la entidad, ¿no?, que es la autoridad máxima, es el líder de todo el proceso, responsable también de llevar a cabo el proceso. Es quien marca, es quien a través de sus aprobaciones marca y declara el inicio del proceso, designa la conformación de las comisiones de depuración y sinceramiento, ¿no?, respectivas, da seguimiento al proceso y, como bien lo decía, aprueba a través de resoluciones algunos documentos, ¿no?, que van a poder sustentar y respaldan la formalidad del proceso, ¿verdad? Otro de los puntos que se tocan en esta directiva de lineamientos administrativos viene a ser las comisiones de depuración y sinceramiento. Entonces, las comisiones que se mencionan en esta parte, bueno, ya es bastante familiar para nosotros, ¿no?, los tipos de comisiones: comisión única, comisión central, comisión funcional, ¿no? Estas comisiones que van a tener que ser identificadas a partir de la naturaleza que tenga la entidad. Estamos hablando de, si es una entidad individual, tendrá que considerar conformar una comisión única. Y en el caso de una entidad consolidadora, pues conformará una comisión central y funcional, ¿no? Entonces, también ya se está familiarizando, ya hemos recibido varias consultas, ¿no?, respecto de que ya las entidades han conformado sus comisiones y ya vienen trabajando en ello, ¿no? Y eso nos da gusto. Y también que hay bastante expectativa, ¿no?, de los pasos que se vienen, ¿no?, y los cumplimientos por parte de esta comisión. Otro de los puntos que también menciona esta directiva nos habla sobre el plan de depuración y sinceramiento, ¿no?, el famoso PDS, ¿no? Este PDS que va a ser un instrumento, ¿no?, que va a poder contener y va a poder ser para las entidades una herramienta donde puedan las entidades programar, ¿no?, y también ejecutar sus acciones, ¿no? Entonces, este instrumento va a poder incluir todas las metas, ¿no?, que se han trazado las entidades, a partir, obviamente, de una identificación de qué cuentas van a entrar a depuración y sinceramiento, y a partir de eso poder determinar los tiempos, ¿no?, y claro, acompañado con los recursos, las necesidades que implique cada una del trabajo que implique para poder llevar a cabo la depuración de cada una de estas cuentas, ¿no?
la proyección en el tiempo, y también poder cuantificar, ¿no? De qué forma las entidades van a llevar a cabo en lo que dure el proceso de depuración y sinceramiento contable. Entonces, este plan es un instrumento de control también, ¿no? Porque va no solamente a gestionar y va a servir a las entidades para que puedan programarse, sino también para poder monitorear el avance que van a realizar cada una de estas entidades en lo que va del proceso, ¿no? Un cuarto punto importante menciona la directiva, son las etapas de la depuración y sinceramiento, ¿no? Que estas etapas son, digamos, las que marcan todo el proceso, ¿no? Y aquí hablamos de 5 etapas, a partir de la identificación de cuentas, ¿no? Lo que actualmente están avanzando las entidades, ¿no? Con esta primera elaboración, ¿no? Que viene a ser el diagnóstico. Están identificando cuáles son las cuentas, ¿no? Posterior a ello, vendría la etapa de levantamiento de datos, ¿sí? Este levantamiento de datos que también según la directiva menciona cuáles son estos niveles, ¿no? De búsqueda que tendría que realizar la entidad o a lo que se va a enfrentar la entidad cuando lleve a cabo este proceso. Entonces, ahí hablábamos de 3 niveles, ¿no? Y justamente la directiva va a mencionar cuáles son, a qué se refiere con cada uno de estos niveles, ¿no? En una búsqueda de repente inicialmente que pueda resultar inmediata, ¿no? Que pueda traer resultados inmediatos, pero pueden haber ahí algunas otras cuentas que van a merecer pues una mayor búsqueda, ¿no? Algo más exhaustivo, ¿no? Y en algunos casos informes especiales, ¿no? No solamente por parte de alguna de las áreas, sino que van a estar involucradas muchas áreas, ¿no? Para poder elaborar esos informes que sustenten, ¿no? Que en efecto no se ha podido de repente encontrar información, pero que tenga que soportar ello en algún informe, ¿no? Y obviamente que esto lo apruebe el personal correspondiente. Entonces, el levantamiento de datos es una etapa bastante exhaustiva, bastante esforzada, ¿no? Y pues para efectos de llevar a cabo este proceso, ¿no? En lo que refiere a la ejecución, va a ser bastante importante, ¿no? Asimismo, la tercera etapa de análisis y evaluación también denota pues un despliegue de poder estar el personal, ¿no? Los que lleven a cabo este proceso puedan estar capacitados, ¿no? Para hacer análisis correspondientes, una evaluación respectiva de aquellos datos que se han levantado en la etapa previa, ¿no? Y que puedan llevar a cabo, proponer resultados, ¿no? A fin de que a partir de la data se analice, se evalúe y se propongan ejecuciones. Es decir, aquí hablamos de los registros contables, ¿no? Que se tengan que realizar. Los ajustes, las reclasificaciones tal vez o revelaciones que necesiten realizar a partir justamente de ese análisis y evaluación. En una cuarta etapa de lo que va el proceso es la toma de decisiones, ¿no? Que ya aquí va a ser pues el acto administrativo, ¿no? Por parte del titular para poder llevar y formalizar los registros contables, ¿no? Y posteriormente a ello, una etapa más administrativa que viene a ser la conservación de esta documentación, ¿no? A fin de poder siempre tener el sustento adecuado de este proceso. Bueno, y entonces estos 4 puntos que hemos repasado de los lineamientos administrativos, ¿no? Van a poder contribuir y van a marcar
un tanto la diferencia, ¿no? Tal vez de procesos previos de saneamiento o depuración, ¿no? Puesto que van a dar una dosis de gestión estratégica, van a marcar también una forma, ¿no? Una precisión en la forma de trabajo, ¿no? A través de las comisiones. Va a resultar que esté respaldado por una autorización para que puedan realizar estas actividades, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en la parte del presupuesto, ¿no? Y además que va a permitir a través de este plan de depuración y sinceramiento poder llevar un monitoreo de las acciones, ¿no? No solamente por parte de las entidades, sino también por parte de la DGCP. Muy bien, y entonces, en esta normativa, ¿no? que se aprobó en julio, también se emitió el instructivo de declaración de inicio y conformación de comisiones. Ya lo mencionábamos, ¿no? Obviamente las fechas para poder remitir esta información ya vencieron, ¿no? Sin embargo, debemos mencionar que hace poco se ha publicado una lista de aquellas entidades que aún no han cumplido con estos requerimientos. Entonces, estamos esperando, ¿no? Que puedan hacerlo lo más pronto posible para poder ya, digamos, regularizar, ¿no? Las acciones que vienen llevándose en este proceso de depuración. Y algunas de las consultas que nos han llegado, ¿no? Y que nos gustaría compartir, ¿no? Para efectos o que están relacionados con esta RD número 11, viene a ser, algunas de ellas son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan, ¿no? En cuanto a la participación del representante del órgano de control institucional de la entidad, los lineamientos administrativos señalan que participará como veedor en dicho el proceso de depuración y sinceramiento. ¿En qué parte del proceso participa? ¿No? Consulta a la entidad. ¿En qué consiste su intervención? O solo se le informará de los actos que desarrolla la CDS. Entonces, aquí debemos considerar, ¿no? Lo que menciona la directiva número 3, ¿no? Y debemos tener presente de que la participación del OSI, ¿no? Que refiere a esa directiva, está sujeta a las actividades que le permitan sus competencias señaladas por su órgano rector, ¿no? Entonces, la DGCP lo que indica en la directiva y la finalidad con que incluye esta parte o esta participación del OSI, ¿no? Incluirlos en el proceso de depuración y sinceramiento para poder brindar mayor transparencia, ¿no? A través de la labor observadora mientras dure dicho proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos indicar, ¿no? Respecto de la actuación que tiene el OSI para efectos del proceso, ¿no? Otra pregunta que también nos llega relacionada a la directiva es, y un poco lo mencionábamos en el slide anterior, es respecto de, hay algunas entidades, ¿no? Y nos han consultado, no han declarado aún su declaración de inicio o sí lo han hecho, pero les falta conformar sus comisiones y por X motivos todavía no han regularizado. Entonces, la pregunta que nos llega es si todavía están a tiempo de regularizarlo, ¿no? ¿Podemos regularizarlo? Entonces, todas las entidades que no hayan cumplido con remitir estos dos entregables, ¿no? Que ya vencieron sus plazos y probablemente se encuentren en la lista de omisas, ¿no? Que están colgados en el portal de la web, deben de regularizar, como les mencionaba, lo antes posible, ¿no? Es importante para que puedan, para que no se queden, ¿no? Digamos, sin poder realizar esta evaluación, ¿no? Porque una vez iniciada
esta declaración de inicio que menciona y también la conformación de comisiones, pues da pase a lo siguiente, que vendría a ser la evaluación de la situación de los saldos, ¿no? Que menciona el diagnóstico. Entonces, tienen que ponerse al corriente lo antes posible, ¿no? Para poder seguir el proceso. Ok, ya como segundo punto en lo que refiere a las normativas publicadas para el proceso, está el instructivo para la elaboración del diagnóstico, ¿no? Y en este instructivo, lo que se menciona es pues que o se define, ¿no?, al diagnóstico como el resultado de la evaluación de la situación de las cuentas de activos y pasivos, ¿no?, que es aplicable en la preparación para implementar NIC-SP y no corresponde este diagnóstico, esta evaluación a la determinación de brechas por adopción, ¿no? Entonces, eso es bien importante para evitar confusiones sobre cuál es el enfoque, ¿no?, o cuál es la finalidad de este diagnóstico que actualmente están realizando las entidades. También mencionamos que en este instructivo de diagnóstico, que es de tipo integral, ¿no?, porque va a comprender la evaluación de todas las cuentas de activos y de pasivos, ¿no? Así también se elabora respecto al saldo del 31 de diciembre del ejercicio previo al corriente, ¿no? Entonces, estamos hablando de los saldos del 2020, ¿no? Asimismo, la misma directiva también considera aquellas acciones que se hayan realizado posterior al 2020, ¿no? Y esto último ha sido bastante consultado, ¿no?, por las entidades, ¿no?, sobre a raíz de qué es lo que voy a incluir en esta tabla o en este anexo, ¿no? Vamos a ver un caso, ¿no?, en los siguientes slides, que nos va a hablar acerca de, y nos va a poder graficar ello, ¿no? Entonces, también se van a poder considerar, o se tienen que considerar dentro de esta evaluación, aquellas acciones que se hayan realizado y que de repente no se han culminado, pero que han tenido lugar en este 2021. Entonces, también se van a tomar en cuenta, ¿no?, a fin de poder realizar los resultados de este diagnóstico, de realizar las conclusiones y obviamente de poder llenar este anexo de cuentas identificadas, ¿no? Otra de las disposiciones que se indican en este instructivo es que la CDS debe considerar acciones correctivas de procesos de depuración antes del instructivo, ¿no? Claro, lo que justamente les adelantaba, ¿no? Todo aquello que se haya, tal vez la entidad ya avanzó, ¿no? Ya avanzó con algunos, ya tenía un plan de repente de cómo proceder y ya estaba depurando y sincerando cuentas contables, ¿no? Entonces, todo ello se tiene que considerar para efectos de la elaboración del diagnóstico, ¿no? No es un empezar de nuevo, para nada, sino es aquello que se ha avanzado, aquello que pueda aportar, ¿no? Agrégalo a este proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Claro, bajo los términos que estamos, que se están disponiendo en estas normas, ¿no? Pero todo aquel análisis, aquellas búsquedas, aquellas identificaciones que ya se hayan determinado, hay que incluirlas en este diagnóstico. Asimismo, lo que también indica es que este diagnóstico o evaluación concluye con el informe y el anexo de las cuentas, ¿no?, que ya comentábamos. Y que los resultados que indica este diagnóstico son base, pues, para poder formular, ¿no?, lo que vendría a ser el plan de depuración y sinceramiento, ¿no? A partir de estos resultados, las entidades van a poder formular, es decir, van a programar, ¿no?, bajo qué cuentas necesitan, ¿no?, llevar a cabo depuración y en qué tiempo
tendrían o dispondrían hacerlo, ¿no? Obviamente sujetándose a los plazos y tiempos que va, al plazo que va a establecer la DGCP para llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Pero las entidades van a tomar estos resultados, ¿no? Las conclusiones que arroja este diagnóstico van a ser el suministro para poder ser la entrada a lo que viene a ser el plan de depuración y sinceramiento, ¿no? Y también menciona que la depuración y sinceramiento es ejecutada sobre el diagnóstico y el PDS, ¿no? Claro, todo el proceso inicia y se vale en una primera etapa, ¿no? De este diagnóstico, ¿no? Y a partir de ahí, lo que se va a llevar a cabo va a ser la programación y la ejecución de este plan de depuración y sinceramiento, ¿no? Que forma parte de nuestro próximo proyecto normativo. Algunas de las disposiciones que también menciona el instructivo para elaboración del diagnóstico, ya siendo un poco más específicos, ¿no? Es que, bueno, la aprobación del informe es por cuenta del presidente, ¿no? Hay que considerar ello. El presidente de la CDS, ¿no? Que en este caso va a ser una aprobación de un documento interno, ¿sí? No se está solicitando, la DGCP no está requiriendo que las entidades hagan una presentación vía la plataforma, como sí pasó con la declaración de inicio o la conformación de comisiones, ¿no? Sin embargo, sí, lo que se indica es que es un documento interno que tienen que realizar todas las entidades, absolutamente todas, ¿no? De acuerdo, pues, a la naturaleza y la realidad que cada una de las entidades tenga, y que sí, la DGCP tiene, pues, la facultad de poder solicitar en cualquier momento a las entidades, ¿no? Pero no forma parte de un entregable por parte para la DGCP, ¿no? Pero sí es, como hemos visto en el slide anterior, es un documento importantísimo, ¿no? Vital para poder poder identificar y dar inicio a este proceso de depuración y sinceramiento. Un segundo punto que también menciona el diagnóstico viene a ser las cuentas depuradas, ¿no? Estas cuentas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando y en el caso de que existan entidades, cuando se determine que las cuentas de activos y pasivos no requieran depuración, ¿no? Justamente a partir de esta evaluación que resulte de este diagnóstico, se tiene que emitir una resolución, ¿no? Se emite una resolución y se remite, en este caso, a la DGCP. Porque lo que está pasando aquí es que se está concluyendo, ¿no? Porque damos cuenta de que todas las entidades, ¿sí? O las que ya han llegado hasta el punto de esta evaluación del diagnóstico, ¿no? Han tenido que presentar su declaración de inicio. Entonces, todas ya han iniciado, ya han conformado sus comisiones, por ende, a partir de este diagnóstico, puedan haber entidades que no requieran o determinen y concluyan de que no tienen cuentas que depurar, entonces van a tener que concluir el proceso de depuración y sinceramiento. Y eso tiene que ser a través de una resolución, ¿no? A través de una resolución y que en este caso sí se remita a la DGCP y se ha indicado que sea como fecha máxima el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Recordar eso. Eso sí merece una presentación a la DGCP. También, bueno, acá remarcar, ¿no? Que el diagnóstico es de uso interno y se elabora y se aprueba hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Todos los diagnósticos, sea cualquier tipo de entidad, ¿no? Nos referimos a las individuales o consolidadoras, tienen que elaborar y aprobar hasta fecha, que tienen como fecha máxima el 31 de diciembre, ¿no? Del presente.
también lo que se menciona es que los plazos para efecto de las entidades consolidadoras, ¿no? Que tienen dos tipos de comisiones, la comisión central y funcional, en estos casos, internamente van a poder disponer, ¿no?, de plazos de presentación, ¿no?, y tal vez de formas, ¿no?, formas en el sentido de que al tipo de organización, ¿no?, que en este caso la comisión central acuerde con sus comisiones funcionales o determine, ¿no? Entonces, esas disposiciones ya son internas, ¿no?, que pueden estar de repente reglamentadas, ¿no?, a través de documentaciones ya más de la entidad, ¿no? Pero siempre y cuando sujetándose a lo que viene a ser el plazo máximo, ¿no?, que es este 31 de diciembre del 2021. Y bueno, esto es digamos, el repaso que vendría a ser de lo que es el diagnóstico, ¿no?, de este instructivo del diagnóstico, y algunas consultas que nos han llegado de este tema son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, una nos dicen, ¿no?, una unidad ejecutora que recién se aperturó en el año 2020. Indica que no tiene saldos de activos y pasivos que requieran acciones de depuración y sinceramiento contable. Nos consultan, ¿debe emitir una resolución por esa unidad ejecutora? Entonces, importante, ¿no? En el caso de las entidades consolidadoras, ¿no?, o los pliegos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Que pueden haber que se den casos en que tengan unidades ejecutoras que no tengan saldos, ¿no?, de activos y pasivos que puedan requerir iniciar o llevar a cabo el proceso, mejor dicho, ¿no? Porque todas han iniciado ya proceso, ¿no? Y ya lo han declarado a través de resoluciones, han conformado comisiones y todo. Pero llegado el punto del diagnóstico, pueden haber casos en que hayan unidades ejecutoras que no tengan nada que depurar, ¿no? Entonces, lo que indica el numeral 3.13 del instructivo del diagnóstico es que cuando las entidades no requieran la ejecución de acciones de depuración y sinceramiento, el titular de la entidad, es decir, el titular del pliego, ¿no?, debe emitir una resolución aprobando la conclusión del proceso de depuración y sinceramiento por la unidad ejecutora, ¿no? Si en este caso estamos hablando de un pliego, entonces estamos hablando obviamente del titular, ¿no?, del pliego, ¿no? Y este titular del pliego tiene unidades ejecutoras, ¿no? Cada unidad ejecutora, pues, tendrá su propia comisión funcional, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta disposición es que debe emitir una resolución aprobando la conclusión del proceso de depuración y sinceramiento por la unidad ejecutora, que no tiene nada que depurar, la cual debe estar fundamentada en el informe regulado por el instructivo mencionado. Informe elaborado por la Comisión Funcional y propuesto a la Comisión Central, ¿no?, que sustente las razones, obviamente, de dicha conclusión. O sea, si por ahí alguien y se ha generado un poco la confusión de que, ok, si no tengo nada que depurar, entonces simplemente declaro o emito mi resolución, ¿no?, y declaro que no tengo, ya terminé el proceso, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Porque esa resolución tiene que estar respaldada en este informe, ¿no? Es justamente el informe que requiere este diagnóstico, ¿no? Tiene que estar respaldado en ese informe. Entonces, todas las entidades tienen que realizar el diagnóstico. Y en el caso como es el que nos ha llegado, ¿no?, que es de una unidad ejecutora que ya determinó que no tiene nada que depurar, entonces, en este caso, la unidad ejecutora va a tener que igual emitir su informe, ¿no? Va a tener que elaborarlo y
pasarlo a la comisión central, ¿no? Porque estamos hablando acá de un pliego, y esta comisión central lo propondrá al presidente de dicha comisión para que pueda luego ser aprobada, en este caso por el titular, ¿no? El titular en este caso de la entidad consolidadora, ¿no? Él tendría que realizar la aprobación y tendría que hacerlo vía una resolución, remitirla a la DGCP, ¿no? Antes del 31 de diciembre del 2021. Esa resolución que diría que se concluye el proceso de depuración, ¿no? Y sinceramiento de la unidad ejecutora tal, ¿no? Y que se respalda eso en el informe del diagnóstico elaborado por la Comisión Funcional, ¿no? Y propuesto por la Comisión Central, ¿no? Entonces, por ahí se generaron algunas preguntas, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para ello, ¿no? Otra de las consultas que también nos han llegado viene a ser la siguiente, ¿no? Dice, en el caso de bienes faltantes, ¿sí? Según inventario físico, al 31 de diciembre del 2020, por un importe de 100.000 soles, por ponerle cualquier importe, y al 31 de octubre de 2021 fue regularizado, ¿ok? Y el importe de bienes faltantes es ahora 30.000 soles. Entonces, la pregunta, en el anexo del informe de diagnóstico, ¿qué importe debe consignar? ¿Los 100.000 o los 30.000? ¿No? Aquí lo que menciona la entidad es que precisa, ¿no?, que los bienes faltantes sí están identificados, pero no se han ubicado, ¿no? Y debe ser en el informe de diagnóstico debe ir en el informe del diagnóstico o no debe ir, ¿no? Refiriéndose a este cambio que ha habido, esta ya regularización que se ha realizado en el 2021, ¿no? Bajo ese escenario, ¿cuál es el importe que la entidad tendría que incluir en este anexo, ¿no? Muy bien, entonces, para aquí, para analizar esto, debemos recordar que el numeral 3.3 del instructivo, ¿no?, menciona, ¿no?, que adicionalmente a los saldos contables al 31 de diciembre del ejercicio fiscal previo, la CDS respectiva debe considerar las acciones correctivas que a la fecha de preparación del informe se encuentran concluidas o están en curso, derivadas de procesos de depuración contable llevados a cabo antes de la vigencia del presente instructivo. Por tanto, si ya corrigió, ¿no?, estos 70.000 soles, porque lo que está diciendo es que hasta el 2020 tenía 100.000 y ahora, ya luego de una regularización, solamente tiene 30.000. Entonces, eso quiere decir que ya ha regularizado un importe de 70.000, ¿no? Entonces, si ya corrigió esos 70.000 y conforme a lo que indica el numeral 3.3 del instructivo, quedaría solo revelar en el anexo del informe del diagnóstico, ¿no?, los 30.000 soles que faltan, ¿no? Porque recordemos de que el diagnóstico o en este anexo se tienen que, nos piden una cuantificación, una estimación, ¿no?, de cuánto está, en cuánto se cuantifican esos indicios de error, ¿no?, que podrían resultar en una sobreestimación o subestimación, ¿no?, por cada una de las cuentas identificadas, sea de activos o pasivos, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de activos. Y bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Otra de las consultas que también nos ha llegado sobre el diagnóstico, ¿no?, es la siguiente. Nos dice, al momento de llenar el anexo de las cuentas identificadas, ¿qué posible error correspondería colocar para las cuentas 1201.99 y 1202.99, considerando que las cuentas por cobrar al momento de ser reclasificadas como cuentas por cobrar de dudosa recuperación dejaron de ser activos sobreestimados porque también están registrados en la cuenta 1209? Entonces, lo que se entiende acá es que la entidad ha hecho una reclasificación, ¿no? Porque a partir
de un análisis, ¿no? Considerando ahí un criterio de incobrabilidad, ¿no? De esa cartera de cuentas por cobrar. Eso es lo que se entiende. A partir de ello, ha hecho un análisis y ha determinado hacer una reclasificación, ¿no? A la cuenta de evaluación, que en este caso es la cuenta de cobranza dudosa, ¿no? Entonces, la consulta va a qué posible error correspondería colocar para cada una de las cuentas. Entonces, lo que aquí tenemos que considerar es de que el numeral 4, ¿sí? Del instructivo del diagnóstico, nos menciona que la entidad debe realizar un informe que describa la situación contable de cada cuenta, ¿no? De cada partida. Y que las conclusiones, ¿no? También en el mismo numeral 4, cuando se mencionan los requisitos mínimos o la estructura mínima, también nos dice que las conclusiones, donde indique, también debe indicar, ¿no? cuáles son las cuentas que requieren la ejecución de acciones de depuración y sinceramiento, e indicarlas en el anexo de las cuentas, que forma parte de este informe. Entonces, de ello se entiende que las cuentas referidas por la entidad a incluir en el anexo son aquellas que merecen, ¿no? Merecen entrar en este proceso para determinar la existencia o sinceramiento de los saldos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la determinación del posible error, que puede ser una sobreestimación, subestimación o reclasificación, como es el caso de lo que menciona esta entidad, ¿no? Debe sustentarse en el informe del diagnóstico según evaluación que realiza la CDS. Entonces, en caso que la entidad considere que la reclasificación que ha realizado, ¿no? La reclasificación de estas cuentas realizada, sea la acción ya correctiva, necesaria, suficiente, entonces digamos, estas cuentas no deberían estar incluidas en el anexo, porque ya se realizaron, ¿no? Entonces, hay que considerar, digámoslo, el momento, ¿no? Y qué es aquello que tengo que incluir dentro de este anexo, ¿no? Entonces, tendré presente que las cuentas identificadas son aquellas que van a necesitar una depuración y sinceramiento, ¿no? Si la reclasificación ya es parte de esta depuración y sinceramiento, ¿no? Entonces, ya no sería necesario incluirlas en el anexo, ¿no? Porque ya están contempladas o ya forman parte de la información financiera. Muy bien. Bueno, esa era la parte del instructivo del diagnóstico, ¿no? En este tercer punto de las normas publicadas, emitidas por la DGCP para el proceso, también debemos mencionar a los lineamientos contables, ¿no? Lineamientos contables para la depuración y sinceramiento de cuentas de pasivos, que se aprobaron a través de la RD 013, ¿sí? Y que en esta normativa, ¿no? Lo que marca es, pues, poder un poco acompañar a las entidades, ¿no? En este afán de levantar estos errores, ¿no? Y poder determinar cuáles son esas cuentas que necesitan llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces, estos lineamientos contables tienen ese propósito, ¿no? Tienen el propósito de poder subsanar esas deficiencias, porque hay porque bueno, puedan acompañar, ¿no? El marco contable actual que ya existe, ¿no? Que son las disposiciones de la DGCP. Vamos a mencionar y podrán ustedes encontrar en las disposiciones de esta directiva, ¿no? Que no se reemplazan marcos normativos o disposiciones de otros entes rectores, ¿no? Y tampoco marca un nuevo marco sobre tratamientos contables, ¿no? Entonces, a partir
de esta identificación de indicios, ¿sí? Que es lo que menciona estos lineamientos de pasivos, ¿no? Lo que desarrolla esta directiva es, a partir de esos indicios, poder darle, describir a las entidades, ¿no? ¿Cuáles serían esos lineamientos de referencia? ¿Sí? Lineamientos generales, lineamientos de referencia, que están vinculados con las etapas del proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Estas 5 etapas que hablábamos y que marcan los lineamientos administrativos, ¿no? Y a partir de ello, poder que las entidades puedan determinar si merece hacer un registro contable, corregir de repente la presentación en los estados financieros o hacer alguna revelación en las notas a los estados financieros. ¿Ok? Y bueno, el detalle de estos indicios que se indican en esta directiva, se mencionan 4, ¿no? Y ellos son la ausencia de análisis detallados que respalden saldos, ¿no? Los desagregados, los analíticos que son necesarios para poder tener un análisis adecuado, ¿no? Que pueda también dar la conformidad de los saldos y la razonabilidad de los saldos de esas cuentas de pasivos. Otro de los indicios es de que falte o haya ausencia de documentación, soporte del pasivo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a poder, pues, encontrar ejemplos de faltas de documentos de contratos, de facturas, entre otros documentos, ¿no? Que justamente a través de los lineamientos de referencia que vienen a hacer el levantamiento de datos, sobre todo esa etapa del levantamiento de datos, va a ser importante, ¿no? Para poder determinar esa documentación que, si actualmente no existe, pues de que pueda respaldar los saldos que tenemos actualmente, ¿no? Y si implique el sinceramiento de los mismos, también, ¿no? Entonces, esta ausencia de documentación es otro de los indicios que marca esta directiva. Asimismo, también se tiene el indicio de la ausencia de reconocimiento de obligaciones por pasivos, ¿no? La falta de reconocimiento de pasivos también es un indicio bastante común, ¿no? En las entidades, de no tener los criterios, ¿no? Necesarios para poder reconocer estos pasivos, ¿no? Y aquí podemos mencionar la disposición, ¿no? Que ha publicado la DGCP, ¿no? A través de sus directivas, ¿no? Y también de forma supletoria, claro, lo que indica las NIC-SP, ¿no? Y ahí podemos mencionar lo que menciona el marco conceptual, ¿no? Entonces, en el marco conceptual se definen los criterios, ¿no? De a qué nos referimos cuando es un pasivo, cuando es un activo. Entonces, todos esos criterios son los que se tendrían que considerar, ¿no? Es el marco contable que se tiene que considerar para poder llevar a cabo y poder regularizar esta ausencia de reconocimiento, ¿no? Formar ese criterio, o sea, ser parte de nuestra política de reconocimiento de pasivos, ¿no? Y de aquellos, pues, que digamos, no se hayan hecho, poder regularizarlos, ¿no? Y eso, ¿qué pasos nos va a permitir poder llevar a cabo, poder tener un impacto en los estados financieros? Es a través de los lineamientos de referencia, ¿no? De estos lineamientos que están vinculados a las 5 etapas. Otro de los indicios frecuentes, ¿no? Vienen a ser las diferencias entre la información contable y la de terceros, ¿no? Este indicio que lo que denota es, pues, que las entidades, cuando tengan diferencias o incluso cuando haya una ausencia de detalle, ¿no? O falte alguna documentación, también puede ser un indicio, ¿no? De que existan diferencias entre información que
tenemos en los libros contables, ¿no? Pero que en nuestros proveedores, ¿no? O alguna otra entidad no hayan diferencias, ¿no? O sea, estemos manejando saldos distintos. Entonces, esto puede ser una situación que a nosotros nos diga que hay o una sobreestimación o una subestimación de pasivos, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar, pues, de repente va a ser importante el cruce de información con proveedores, con otras entidades, como es el caso, y no solo públicas, sino también privadas, ¿no? En el caso de las AFPs, ¿no? U otros organismos también públicos, como es SUNAT, como es la ONP, ¿no? Entonces, que puedan dar cuenta, ¿no? A partir de esas diferencias que actualmente existen, ¿no? Poder dar cuenta de cuáles son los lineamientos, ¿no? En el caso de levantamiento de datos, estudio y evaluación, puedan permitirnos poder regularizar, ¿no? Y tener que hacer algún ajuste, reclasificaciones tal vez, que van a ser propias de cada una de cada realidad de las entidades, ¿no? Y bueno, eso no es una lista exhaustiva, ¿no? Pueden haber muchos otros indicios que podrían ser determinados por la entidad, y que así como se ha publicado esta directiva de pasivos, pues la DGCP viene también elaborando, ¿no? Lineamientos contables para la depuración de saldos de PPE e intangibles y también de otros activos, ¿no? Donde están ahí incluidos efectivo y equivalente al efectivo, inventarios, ¿no? Cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Entonces, estén atentos a estos lineamientos contables, ¿no? Donde también se mencionarán algunas disposiciones de referencia, ¿no? Para poder acompañar este proceso. Ok, los lineamientos contables para la depuración y sinceramiento, ¿no? Rápidamente voy a mencionar algunas disposiciones complementarias, ¿no? Que también se han publicado y forman parte de esta directiva, ¿no? Donde se hablan acerca de los lineamientos contables en situaciones, no contempladas, ¿no? También se menciona la transferencia de documentación por cambios de funcionarios, ¿no? Cuando hay un cambio de gestión. Sobre la normativa emitida en otros sistemas administrativos. O sea, ahí se hace hincapié, ¿no? De que las disposiciones de esta normativa no pueden reemplazar lo que ya ha prescrito otro sistema administrativo, ¿no? Se menciona también la necesidad de poder definir políticas contables, ¿no? Y que haya una aplicación uniforme, ¿no? A partir de justamente esta identificación de indicios que pueda tener la entidad por algunas cuentas. También se menciona acerca de los procedimientos contables en procesos de depuración y sinceramiento contable iniciados y no concluidos, ¿no? Lo que hablábamos hace unos minutos. Aquellos procedimientos que van a servir, ¿no? Que si bien no se concluyeron, que si ya se iniciaron, van a servir para poder agregarse, ¿no? A lo que viene a ser este proceso de depuración. Y también menciona sobre los registros de provisiones y pasivos contingentes por demandas judiciales, ¿no? Ahí dando la diferencia entre las definiciones de lo que viene a ser una provisión, ¿no? Y un pasivo contingente para estos casos. Bueno, siguiendo con la charla, ¿no? En un tercer punto vamos a hablar acerca de los proyectos normativos vinculados a la depuración y sinceramiento contable. Y esto es bien importante, ¿no? Porque, digamos, es parte de la elaboración que se está realizando, ¿no? Y viene a ser, pues, los próximos pasos, ¿no? Que las entidades van a tener que estar atentas y poder llevar a cabo, ¿no?
Entonces, como bien les indicaba, ¿no? En la línea de tiempo de las normas, ¿sí? Este proyecto normativo del instructivo para el registro, cierre y presentación del PDS es un proyecto que, como les decía, va a salir en los próximos días, ¿no? Y lo que denota aquí es la vinculación, ¿no? Primero, lo que menciona este proyecto es que el diagnóstico y el plan de depuración pues están vinculados estrechamente, ¿no? Entonces, partimos de ello, ¿no? Enfatizamos de que a partir de los resultados del diagnóstico se pueda formular este plan de depuración y sinceramiento, ¿no? Y este plan de depuración y sinceramiento decíamos que era pues un instrumento que va a ayudar a las entidades a poder llevar a cabo, ¿no? El proceso. Pero este proceso, digamos, tiene acciones, ¿no? Específicas que vamos a ir adelantando algunas de ellas, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es importante partir de un diagnóstico, ¿no? Que esté bien realizado, ¿sí? Y que las entidades a través de sus comisiones, del trabajo de sus comisiones, puedan estar involucradas, ¿no? En todo lo que se está levantando en este diagnóstico, ¿no? Decíamos que el diagnóstico es una evaluación integral y es propia de cada entidad. Entonces, este diagnóstico es fundamental para poder que la entidad pueda marcar cuáles son esos puntos críticos, ¿no? Que necesita regularizar, ¿no? Y llevar a un proceso de depuración y sinceramiento. Entonces, remarcamos, los resultados del diagnóstico constituyen datos de entrada imprescindibles para preparar el PDS. Y que las acciones de depuración y sinceramiento contable deben ser ejecutadas en base a los resultados del diagnóstico y según la programación del PDS. Entonces, aquí ya entramos, ¿no? Un poco a mencionar y hablar acerca de qué es lo que incluye este plan de depuración y sinceramiento, que en sus siglas lo estamos contemplando como PDS, ¿no? ¿Qué incluye este PDS? Entonces, vamos a ir adelantando algunas cuestiones, ¿no? Como bien pueden ver, el nombre del proyecto es Instructivo para el registro, cierre y presentación del PDS, ¿no? Entonces, dentro de las disposiciones generales que se está considerando, ¿no? Lo que se indica es que obviamente tiene que haber una vinculación con las etapas del proceso. Estamos hablando y volvemos a nombrar las 5 etapas, ¿no? Desde la identificación hasta la conservación de la documentación. Todas estas etapas, ¿no? Tienen que estar consideradas dentro de, o a la hora de poder formular esta programación y ejecución del PDS, ¿ok? Entonces, no son ajenas a este proceso. Hay que considerarlas. Si bien son etapas teóricas, ¿no? Pero que tienen un impacto en las acciones que van a necesitarse para poder llevar a cabo este PDS, ¿no? Entonces, siempre tomemos en cuenta, ¿no? Esas etapas, ¿sí? Y también apoyémonos en los lineamientos contables, ¿no? Que también están vinculados. En los lineamientos contables de pasivos, que hace poco se publicaron, ¿no? También menciona y está vinculado estrechamente con las etapas, ¿no? Los lineamientos de referencia se basan en las etapas del proceso. Entonces, esa misma línea va a seguir con los lineamientos contables de activos, ¿no? Entonces, importante considerar las etapas. Otra de las disposiciones que también se menciona es dónde se va a soportar este plan de depuración y sinceramiento. Entonces, para ello también se van a indicar cuál es esa plataforma, ¿no? Informática que va a ser vital para poder llevar a cabo los registros, cierre y presentación de este PDS, ¿no? También se menciona en este instructivo.
otras de las disposiciones vienen a ser, o nos habla sobre los accesos y roles de la CDS, ¿no? Cuáles van a ser las responsabilidades de acuerdo al tipo de comisión, ¿no? Esto según a las entidades, ¿no? Al tipo de entidad. Entonces también se está enfatizando cuáles son los roles. También se menciona el detalle de los entregables por cada periodo, ¿no? Lo que justamente ha sido, digamos, ha resultado ser bastante preguntado por las entidades, ¿no? ¿Qué es lo próximo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a entregar luego del diagnóstico? O sea, luego de preparar y aprobar el diagnóstico, ¿qué viene después, ¿no? Entonces, algunos también confundían si ya tenían que hacer este plan, ¿no? Este PDS, y bueno, ya querían saber cuál es esa estructura, ¿no? O qué formato tenía que seguir. Entonces, justamente este instructivo, que es este proyecto normativo aún, es donde va a indicar, ¿no? Cuáles son esos entregables, y qué es lo que contiene cada uno de esos entregables por cada periodo, ¿no? También se determinará los tipos de periodos que hay, ¿no? Y obviamente el plazo máximo digamos el tiempo, ¿no? Que va, va a desarrollarse todo este proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? La documentación sustentatoria es otra de las disposiciones generales que también se han contemplado, ¿no? Porque a fin de que las entidades puedan realizar y poder registrar, cerrar este plan de depuración, todo ello tiene que estar, obviamente, respaldado en documentos, ¿no? Entonces también se está haciendo hincapié en eso, ¿no? En la necesidad, ¿no? En la importancia de esta documentación sustentatoria. En las disposiciones específicas, podemos adelantar de que, como su nombre lo indica, ¿no? Registro, cierre y presentación, se marcan digamos, las etapas, los momentos para efectos de lo que va desde el, digamos, registro, ¿no? Hasta lo que viene a ser la presentación del PDS, ¿no? Entonces, lo que aquí se está marcando, y las disposiciones específicas van alineadas a estas tres partes, ¿no? 3 etapas del PDS, que viene a ser pues el registro, ¿no? Donde vamos a encontrar registro de ¿qué? Registro de programaciones, registro de ejecuciones, ¿no? Que lo desarrollaremos y con mayor amplitud, ¿no? Cuando ya llegue la capacitación del instructivo del PDS. También mencionamos disposiciones específicas sobre el cierre, cuándo se considera cierre, quién tiene que realizar ese cierre, en qué consiste ese cierre, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya para efectos de la presentación, cómo es que se llega o qué se necesita para poder llegar a esta presentación, a través de qué, cuál es la plataforma para poder realizar esta presentación, quién la hace, ¿no? Entonces, son temas que se van a mencionar en este instructivo del PDS, bastante específicos, y que refieren a estas actividades que les menciono, ¿no? Que es programación y ejecución, que se van a definir también muy bien en este instructivo. Otras disposiciones complementarias que se están proyectando es sobre los efectos de las ejecuciones en el PDS, ¿no? Sobre el efecto, digamos, de declaración, ¿no? ¿Qué implicaría que la entidad ponga una ejecución en el PDS? También hablamos sobre la importancia y digamos, el efecto que va a tener el registro contable de estos resultados, ¿no? También se está proyectando ello. Luego, las revelaciones, ¿no? Respecto de los avances que se puedan realizar, que las entidades vayan a realizar en el proceso de depuración, las modificaciones en la CDS, también otro punto bastante comentado, ¿no? Y que ha llegado
algunas consultas respecto de cuando se den estas modificaciones en la CDS. También se está considerando una disposición para ello. Los registros complementarios, ¿no? Que ya van de la mano con lo que se necesita actualizar, ¿no? Ya en la misma plataforma informática, ¿no? En el aplicativo. Y también sobre las conclusiones adelantadas del proceso, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasaría cuando este proceso de depuración, ¿no? Y sinceramiento, a través, obviamente, de estas presentaciones del PDS, llegue a su fin, ¿no? Antes del plazo máximo que también se está contemplando, ¿no? Cómo se tiene que actuar, qué cosas hay que realizar, cómo debería la entidad poder llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, las formalidades, los plazos, todo ello también se está considerando dentro de esta disposición que habla sobre la conclusión adelantada. Y bueno, ese es uno de los proyectos normativos, ¿no? Que viene a ser el instructivo para la depuración, así que estén atentos en los próximos días se va a estar dando, bueno, se va a publicar y en los siguientes se dará pues la información necesaria a través de la capacitación, ¿no? Y también pues a través de todos los canales de consulta, ¿no? Dentro de este próximo proyecto de RD, ¿no? Que se viene, también se están contemplando algunas modificaciones a la Directiva 3, ¿no? Por ahí ya hemos recibido varias observaciones y por ahí comentarios de mejora, ¿no? Para efectos de esta directiva. Entonces, se están proyectando, algunas de ellas van por los temas en el caso de precisar las condiciones y plazos para la presentación de los resultados de avance del PDS, ¿no? Se está proyectando hacer una precisión para ello, hacer también, cambiar las condiciones para la comunicación a la DGCP respecto de los cambios de la CDS, ¿sí? Se está precisando también las aprobaciones se está proyectando precisiones sobre aprobaciones del titular de la entidad, ¿no? Y una disposición, o mejor dicho, una disposición que también se está proyectando es sobre precisar sobre la delegatura de funciones por parte del titular de la entidad, ¿no? A fin de poder dar tal vez brindar una agilidad, ¿no? Un poco, una agilidad mayor para efecto de los trámites, ¿no? Entonces, ahí se está proyectando y esperemos, pues, que pueda ser bien recibido, ¿no? Por las entidades, ¿no? A fin de que se pueda permitir una mayor, digamos, un dinamismo, ¿no? Mayor dinamismo para todo lo que viene a ser el proceso de depuración, ¿no? Y bueno, luego de ver los proyectos normativos, los próximos proyectos que ya van a salir a la luz, también en la agenda se está contemplando este cuarto punto de la lista proyectada de indicios de error para la elaboración de la programación inicial. Entonces, ¿qué significa ello? Cuando nosotros hablamos de indicios de error, pues este término ya es algo que se ha definido en el diagnóstico, ¿no? En el instructivo del diagnóstico. Y bueno, ahí lo que se menciona es que los indicios de error vienen a ser, pues, estas situaciones irregulares, ¿no? Que pueden llevar a identificar un error, ¿verdad? Y cuando hablamos de posibles errores, ¿no? Porque partimos de indicios de error, podemos ahí mencionar que puede haber una sobreestimación, una subestimación o una reclasificación, ¿no? En caso se haya dado un registro inadecuado, ¿no? Entonces, mencionábamos ello. Entonces, estos indicios de error para fines
para que las entidades puedan apoyarse y poder realizar una formulación de esta programación inicial que forma parte del desarrollo del PDS, ¿no? Del plan, que es lo próximo que se viene. Entonces, es importante ir proyectando una lista de indicios de error, ¿no? Que les sirva a las entidades de apoyo, justamente, ¿no? Para que pueda se pueda uniformizar la entrega de la información, ¿no? Y a partir de eso, pues, tener, digamos, manejar un mismo lenguaje, ¿no? Hablando de indicios, ¿no? Considerando el término de los indicios de error. Entonces, estos indicios de error, como les comentaba, ya han sido mencionados en el diagnóstico, los podemos encontrar también en los lineamientos contables de pasivos y no va a ser la excepción para los lineamientos contables de activos, ¿no? Que vienen a ser de PPE, intangibles y de otros activos. Todos ellos se van a marcar inicialmente por una identificación de indicios de error. Claro está que en los lineamientos contables de pasivos que ya han sido publicados, ¿no? Es una lista referencial, ¿no? Lo que se menciona, es una referencia de aquellos indicios que la entidad podría encontrar en la contabilidad de sus saldos, ¿no? Entonces, estos indicios de error, ¿sí? Son importantes, ¿no? Por lo que les mencionaba, y para ello la DGCP tiene pensado proyectar una lista de estos indicios, ¿no? Y vendrían un poco a ser los siguientes, ¿no? Por ejemplo, para efecto de la lista de indicios de errores de lo que es indicios de pasivos, ¿no? Vinculados a esta partida, estaríamos mencionando 5, ¿no? 5 de ellos. Vendrían a ser lo que ya encontramos en los lineamientos contables, ¿no? En la directiva 4, ¿sí? Cuando mencionaban los análisis detallados o indicios relacionados con el análisis detallado que respalde los saldos de rubros de pasivos, ¿no? El indicio relacionado con la documentación soporte sobre la existencia de pasivos, ¿no? También respecto de criterios que respalden el reconocimiento de pasivos, criterios que respalden la medición posterior de pasivos, ¿no? Y también lo que vendría a ser aquellos indicios vinculados cuando haya, vinculados a una conciliación, ¿no? Entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y o terceros. O sea, a partir de estas situaciones irregulares que se puedan encontrar en una de los ítems de esta lista, entonces que la entidad pueda alertarse, ¿no? Y pueda indicar en su plan de depuración, ¿no? Cuáles son las cuentas relacionadas, no solamente ellos, sino a partir de eso decir, ok, esto puede merecer, a partir de este indicio puede merecer una sobreestimación, una subestimación, una reclasificación, ¿no? Pero ello acompañado de una cuantificación, o sea, de cuánto estamos hablando, ¿no? Cuánto en el sentido de si está registrado o si es un importe estimado, ¿no? Para poder esos datos nos sirvan, ¿no? Para la programación inicial. Porque esta es, digamos, la primera actividad, ¿no? La primera actividad que se va a desarrollar y el próximo paso que tendrían que tener las entidades, considerar las entidades, es la programación inicial, ¿no? O sea, formular el plan de depuración y sinceramiento, ¿no? Y para ello, pues, sería necesario tener una lista de indicios. Entonces, lo que viene a hacer la DGCP viene proyectando, ¿no? Una lista de indicios que están vinculadas, en este caso, bueno, con los lineamientos contables ya publicados, ¿no? Pero que también van en línea, y ahora vamos a ver en el detalle, con
de las otras partidas, ¿no? Con indicios de las otras partidas, que son bastante similares. Por ejemplo, para lo que viene a ser indicios de PPE e intangibles, se está contemplando de que pueda ser una lista de indicios vinculados a, también, análisis detallados que respalden los saldos del rubro PPE e intangibles, ¿no? Que estén vinculados a documentación soporte del rubro PPE intangibles, o que estén vinculados a criterios que puedan respaldar reconocimiento de PPE intangibles, regularización, en este caso, de que se puedan encontrar vinculados a regularización de obras de PPE derivados por falta de documentación, o regularización de PPE derivadas de transacciones sin contraprestación, que vienen a ser situaciones especiales, pero que son bastante recurrentes, ¿no? En lo que se ha podido diagnosticar, ¿no? O levantar en los informes de auditoría, ¿no? Por ello sería necesario incluirlo dentro de la lista de indicios de error, ¿no? Así como criterios o aquellos indicios relacionados a criterios que respalden medición posterior. Un indicio sumamente importante que viene a ser aquellos vinculados con las tomas de inventario, ¿no? El inventario físico valorizado de PPE, y también respecto de la conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE intangibles y la proporcionada por otras dependencias y o terceros, ¿no? Que son bastante similares a la lista de indicios de errores para pasivos que se está proyectando. Por último, esta lista de indicios para efectos de los otros activos, ¿no? O sea, aquellos que son excepto los PP e intangibles, también se está considerando proyectar aquellos indicios vinculados a análisis detallados de ese tipo de activos, también por documentación soporte, ¿no? Por criterios que respalden el reconocimiento, que respalden la medición posterior, la confirmación física, ¿no? Acá podría darse un indicio que se relacione con, de repente, ausencias o faltas de arqueos de caja, ¿no? O también se pueda indicar sobre tomas de inventario de suministros, de activos biológicos, ¿no? Entonces, forma parte de esta confirmación física de los otros activos que están exceptuados, los PPE intangibles, que ya los hemos mencionado en la lista anterior. Y bueno, también un indicio, ¿no? De estos activos vinculados por conciliaciones entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada con otras dependencias, ¿no? Que también se pueden dar, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, ¿no? Las carteras de cuentas por cobrar que tengan las entidades se pueden determinar indicios de que a partir de una diferencia entre una conciliación de información registrada en nuestros libros frente a otras dependencias, ¿no? O a terceros, ¿no? Entonces también puede eso devenir en un posible error, ¿no? Entonces, estas serían la lista de indicios por cada una de las partidas, que como bien se han dado cuenta son bastante similares, van de la mano, todas se refieren a faltas de análisis detallado, de documentación, tal vez de que no existen criterios o hay un criterio equivocado, ¿no? Respecto del reconocimiento de las partidas, de la medición posterior, una falta de confirmación física, ya sea por tomas de acuerdo a las herramientas de control, ¿no? Necesarias para poder dar esta confirmación, ¿no? De las partidas, y una también relacionada con las conciliaciones. Entonces son bastante, digamos, son similares, ¿no? Para todas estas partidas, y que se vienen proyectando a fin de poder dar a las entidades, ¿no? Esta lista, que puedan preparar su plan de depuración, ¿no? Que puedan preparar esta programación inicial,
que ya se comentará y se desarrollará con mayor amplitud en el instructivo del PDS, ¿no? Entonces, este es otro de los proyectos, vamos a llamarlo, no es normativo, digamos, no tendría que proyectarse como un documento, como una norma, pero sí se comunicaría a las entidades y forma parte de las proyecciones que tiene la DGCP, ¿no? A fin de poder apoyar el entendimiento a todos los usuarios que van a poder realizar o que necesitan realizar este plan de depuración y sinceramiento. Bien, y bueno, luego de lo comentado, ¿no? Quisiera concluir algunos temas que son importantes, ¿no? Tener en cuenta, señores, que el proceso de depuración y sinceramiento contable está relacionado directamente a la etapa preparatoria del plan para la adopción de las NIC-SP en nuestro país. Y hay que tener presente que es de carácter obligatorio para las entidades del sector público. Asimismo, el proceso de depuración y sinceramiento contable es un proceso temporal, ¿no? Ya que culmina el 30 de junio del 2023. También mencionar que este proceso debe ser liderado por todos los titulares de las entidades, ¿no? Ya lo mencionaba los lineamientos administrativos, ¿no? A fin de generar un compromiso de todos los funcionarios y áreas involucradas. ¿Ok? Otra de las conclusiones es que la DGCP emite estas normas de depuración y sinceramiento para poder llevar a cabo y guiar a las entidades en este proceso. Y por último, como producto de toda la depuración y sinceramiento contable, ¿no? que van a realizar las entidades, pues deben tener en cuenta que los estados financieros de las entidades del sector público van a estar listas, ahora sí, para poder ingresar a un proceso de adopción de las NIC-SP, ¿no? Entonces, todo este trabajo, no solamente por parte de que viene realizando la DGCP, sino y sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que están realizando las entidades a través de sus comisiones y de todas las personas que están involucradas en llevar a cabo este proceso, pues va a resultar provechoso a fin de que podamos emitir, ¿no? Información financiera razonable y adecuada, ¿no? Y con esto poder dar inicio a lo que vendría a ser esta segunda gran etapa, que es la adopción a las NIC-SP en pleno. ¿Ok? Entonces, bueno, quedo de las preguntas por ahí consultas que se hayan formulado. Doy pase a Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. La primera pregunta es la siguiente. Para la aprobación del informe del diagnóstico de las comisiones de depuración y sinceramiento contable de las unidades ejecutoras, ¿quién es el encargado de hacerlo? ¿El presidente de la comisión funcional de cada unidad ejecutora o el presidente de la comisión central? Ok, creo que había apagado mi micrófono. Ok, gracias. Gracias, Mónica. Sí, coincide bastante con algunas de las consultas que también nos han formulado y nos han hecho llegar las entidades. A ver, lo que tenemos que considerar aquí es de que el numeral 3.9 del instructivo, ¿no? Lo que menciona es que en el caso de estas entidades consolidadoras, ¿sí? La aprobación de los informes individuales, o sea, por cada unidad ejecutora, respecto de su diagnóstico, va por cuenta, o esta aprobación va por cuenta del presidente de la Comisión Central, ¿sí? Entonces, y justamente en esta disposición, en este numeral, se menciona o se
se señala un cuadro, ¿no? Donde está por el tipo de entidad, o sea, cuál es, digamos, el rol que cumple cada tipo de entidad. Y en el caso de una entidad consolidadora, se puede visualizar de que el diagnóstico, quien lo elabora es la comisión funcional, ¿verdad? Y la propuesta, o cuando, mejor dicho, cuando esta comisión funcional emite su informe por esta unidad ejecutora o por la sede central, pues tiene que trasladar ese informe a la comisión central para que ésta pueda proponer, ¿no? Y pueda ser aprobada por el presidente de la comisión, por el presidente de la comisión central. Entonces, cuando ahí la entidad refiere o pregunta quién se va a encargar, si el presidente de la comisión funcional o el presidente de la comisión central, entonces debe quedar claro de que cuando se trate de una entidad consolidadora, o sea, a nivel de pliego, quien aprueba estos informes viene a ser el presidente de la comisión central. Siempre va a ser así. Esa es su tarea, ¿no? Y la comisión funcional, el trabajo que tiene que realizar es la elaboración de este informe. Okay. Muchas gracias, Paola. La segunda pregunta es, ¿cuál es el procedimiento correcto para la aprobación del informe en una entidad consolidadora? La Comisión Central debe recepcionar los informes de las comisiones funcionales y proponer para la aprobación del presidente de la Comisión Central, o de lo contrario, la Comisión Central debe consolidar los informes de los diagnósticos aprobados de las comisiones funcionales en un solo informe y proponer al presidente de la Comisión Central para su aprobación. Ok, gracias, Mónica. Esa pregunta está bastante relacionada con la anterior, ¿no? Porque se marca en cuál es el procedimiento, ¿no? Para efectos de, otra vez, una entidad consolidadora, ¿no? Entonces, lo que tenemos que considerar aquí son los numerales, ¿no? Donde se menciona que las comisiones funcionales, otra vez, elaboran esos diagnósticos, ¿no? Y que la comisión central propone estos informes al presidente de la comisión central, ¿no? Y que este presidente de la comisión central los aprueba, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta de que el instructivo no menciona una consolidación, ¿verdad? No menciona esa tarea o esa función por parte de la comisión central, ¿no? A nivel de los informes, ¿sí? Lo que resulta es que las comisiones funcionales elaboran sus informes, cada una por cada una de sus unidades ejecutoras, su sede central, pasan esta información a las comisiones centrales. Estas comisiones centrales lo que van a hacer, de merecer el caso, ya van a poder disponer, ¿no? De sus instrucciones o reglamento interno, ¿no? De lo que ellas, a partir de la revisión que hagan de estos informes, puedan de repente solicitar información o hacer algunas preguntas, qué sé yo. Pero esta comisión central, ¿no? Esta comisión central lo que tendría que hacer es proponer luego de esa recepción, ¿no? Tal cual tendría que proponer al presidente de la comisión para que él, con de repente digamos, la información que proporciona esta comisión central, pueda realizar la aprobación de estos informes, ¿no? Entonces, no hay una consolidación, ¿no? Es tal cual los informes que prepare estas comisiones funcionales, ¿no? Por cada una de las unidades ejecutoras. Y como mencionaba, ¿no? O sea, las comisiones centrales pueden, de acuerdo a lo que indica, la Directiva 3, ¿no? Pueden llevar a cabo sus actividades, ¿no?
de acuerdo no solamente a las normas de depuración y sinceramiento, sino que también pueden tener instrucciones internas, ¿no? Que ya van a tener que ser, digamos, coordinadas con sus comisiones funcionales, ¿no? Y de acuerdo, pues, a la realidad de cada una de estas entidades. Eso sería. Ok. Por último, tenemos la última pregunta. De acuerdo al informe final de la Comisión de Inventario 2020, se reportó que existen bienes que se encuentran en calidad de sobrantes y que deben de pasar al proceso de alta por saneamiento. ¿Estos bienes deben incluirse en el proceso de depuración y sinceramiento y reflejarlos en el informe de diagnóstico o deben ser incorporados a la lista de bienes mediante alta de acuerdo a la directiva vigente de bienes patrimoniales? Asimismo, ¿debe ser aprobado el diagnóstico mediante resolución o únicamente mediante acta de la Comisión de Depuración y Sinceramiento? Claro, ahí hay dos consultas, ¿no? Ok, a ver, respecto de si deben esos bienes, que lo que indica la entidad es que a partir de un informe, ¿no? Se ha revelado de que hay bienes sobrantes, ¿no? Y que si esos bienes sobrantes deberían incluirse en el proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Y cómo tendrían que ser indicados, ¿no? En este informe del diagnóstico, ¿no? Esa sería la primera. Bueno, respecto de ello, debemos decir de que el instructivo del diagnóstico, ¿no? Lo que se indica y las disposiciones que existen en este instructivo es que el diagnóstico, que es a partir de la evaluación, lo que debe mostrar es la situación real de cada entidad, ¿no? Por ello que es único y particular a la entidad, ¿no? Entonces, esto implica, pues, inevitablemente, ¿sí? Y lo remarco, inevitablemente, el conocimiento de la entidad, ¿no? Y también de las situaciones que se presentan en la entidad. Entonces, a partir de ello, si la entidad ha identificado que existen bienes sobrantes, ¿no? La entidad va a tener que determinar si estos bienes satisfacen con la definición de activo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, quedaría reconocerlos, ¿no? Reconocer, o sea, es decir, darles una medición inicial. Y esa es, digamos, la respuesta que podríamos brindar, ¿no? Que la entidad pueda hacer esa determinación previa de que si satisface o no esa definición. Sin embargo, el análisis o el sustento de por qué es o no es un activo, ¿no? Eso va a tener que realizarlo la misma entidad, ¿no? De acuerdo a las políticas, obviamente al marco normativo que existe, ¿no? Y también con el apoyo de sus especialistas, ¿no? Y eso, también en este apoyo del marco normativo, también pues está acá la directiva, la número 5, ¿no? Del 2016, que da cuenta acerca de las disposiciones sobre PPE, ¿no? Entonces, si a partir de ello la entidad considera contabilizar como activo, entonces la entidad va a tener que hacer una regularización, ¿no? Sobre ya normas específicas del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y por tanto, ingresar a la depuración y sinceramiento contable, ¿no? A partir de ello, entraría a este proceso. Pero todo parte de otra vez tener el conocimiento de esa situación y poder analizar si estos bienes, ¿no? Sobrantes van a poder calificar como activos para efectos contables, ¿no?
Y, perdón, creo que había una segunda pregunta dentro de la misma, Mónica. Sí, 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 sí. ¿Debe ser aprobado el diagnóstico mediante resolución o únicamente mediante acta? Sí, perfecto. Esa es otra de las, gracias, esa es otra de las preguntas recurrentes, ¿no? El diagnóstico, y creo que ya lo hemos comentado, el diagnóstico no merece expedir una resolución, ¿no? El diagnóstico es aprobado por el presidente de la comisión, ¿no? En este caso, de acuerdo a lo que indica el instructivo, presidente de la comisión para una entidad individual, el presidente de la comisión única. Para una entidad consolidadora, la aprobación es por parte del presidente de la comisión central. Así lo marca el diagnóstico, el instructivo del diagnóstico. Entonces, no se tiene que hacer aprobar este diagnóstico a través de una resolución, ¿no? Solamente es un documento interno que es aprobado por el presidente, como les comentaba, y claro está de que ante cualquier, digamos, solicitud de parte de la DGCP respecto de este diagnóstico, va a poder hacerlo, ¿no? Y las entidades tienen que cumplir con la remisión de ello, ¿no? De este informe. Eso sería. A continuación, agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia de normas para la depuración y sinceramiento contable que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser visualizado por ustedes cuando lo consideren. Muy buenas tardes. Hasta pronto.